Buenas noches, bienvenidos a Odisea. Y estamos frente a una situación electoral o a una campaña electoral bastante rara, donde lo que está sucediendo es lo que en la navegación llaman una calma chicha. Es el momento ese donde no hay ni olas ni viento y empieza a haber intranquilidad en los navegantes y por momentos exasperación, que es lo que sucede hoy en los equipos de campaña, porque las encuestas no se mueven. Analizar esta situación implica mirar varios detalles y sobre todo percibir que estamos ante varias novedades. Es decir, la encrucijada electoral de la Argentina hoy introduce o plantea algunas innovaciones que de situaciones que nunca hemos experimentado. Por ejemplo, en el ciclo democrático de 1983 hasta ahora, la posibilidad de un balotaje, que es lo que hoy exhiben las encuestas. Y aquí debo decir algo que a lo mejor suena un poco disruptivo, pero la oposición, Macri, Massa, Stolbizer, el trotskismo, Rodríguez A., los candidatos de la oposición deberían estar haciéndole hoy un monumento a Raúl Alfonsín. Porque si no hubiera habido Pacto de Olivos y reforma constitucional, Scioli ya sería, según las encuestas, el próximo presidente. Eso no sucede porque en la Constitución del 94 se introdujo el balotaje con una ecuación muy sui generis, una ecuación bastante heterodoxa de la que ahora vamos a hablar. Quiere decir que en alguna medida, la encrucijada en la que se encuentra la Argentina depende de algo que sucedió en el 94 por imaginación de Alfonsín y, si usted quiere más, de Enrique Nosiglia, que hoy está con Cambiemos, y de Luis Barrionuevo, que está con Massa y que fueron los que hicieron ese acuerdo. Un poco insólito todo. El balotaje surgió de una reunión de la que participó Alfonsín con el entonces senador Berengaray, por el lado del radicalismo, y Eduardo Bauzá y Carlos Corach, que eran jefe de gabinete y en aquel momento ministro del Interior de Menem por el gobierno entonces. Y lo que llevan como propuesta los peronistas, y Alfonsín acepta, es este balotaje tan extraño, donde para ser presidente hay que alcanzar el 45% de los votos, o entre 40 y 45, pero sacando una diferencia de 10 puntos porcentuales respecto del segundo. ¿Por qué esta propuesta tan heterodoxa, tan inusual, y no un balotaje del 50%, como el que existe, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires? Porque tanto Corach como Bauzá, que son los que defendían en ese momento el poder de Menem, sabían que el peronismo, sobre todo después de haber pasado una experiencia de gobierno, es difícil que supere o puede estar estadísticamente entre el 42 y el 43% de los votos a nivel nacional. Y este es el porcentaje, y por eso estamos también ante una situación extraña, que le cuesta tanto alcanzar a Daniel Scioli. Por momento uno ve que en la encuesta mide 38, 39, después hay que proyectarlo, 37, proyectado da 40, 41, confronta ese caudal electoral con lo que dice la presidenta. Este ha sido el mejor oficialismo de la historia desde Cornelio Saavedra hasta ahora, y dice, hay algo que no me cierra entre el relato y los votos. Claro, Scioli tiene algunos problemas hoy como candidato. El primer problema que tiene es que en los focus group, que son las encuestas cualitativas que hacen en los comandos de campaña, ya no aparece como un infiltrado de la oposición dentro del oficialismo, que es como a él le gustaría aparecer. El cambio en la continuidad, sino que está situado en la imaginación de la gente en una posición mucho más inconveniente y más extraña. Es 1 entre 5. Es decir, hoy, cuando se consulta al electorado cómo ve a este oficialismo que debería tener en el centro a Scioli, dice, no, en realidad es un oficialismo donde uno no sabe quién es el dueño de ese vehículo. Si es Scioli, si es la presidenta, si es la Cámpora, si es Máximo Kirchner. ¿Quién conduce? ¿Quién manda? ¿O son los gobernadores? Él no ha logrado despegar de esta situación y al contrario me parece que la profundiza porque va y viene.
Cristina obviamente le marca la cancha todo el tiempo, le recuerda a la gente que ella es la jefa de este movimiento político, y si hay balotaje va a haber un episodio muy interesante, porque el 5 de noviembre ella se propone hacer una despedida bolivariana, con Maduro, con Evo Chávez, con Correa. Probablemente lo traiga Lula, que está pasando no un mal momento, un pésimo momento en Brasil. Habrá que ver si ese balotaje se produce, cómo impacta ese acto en la campaña del candidato Scioli. Pero además él mismo aporta una situación de incertidumbre. Fíjense, lo manda a Urtubey a los Estados Unidos. ¿Sabe a qué lo mandó? Lo mandó a hablar con los holdouts. Hubo una reunión de Urtubey con los holdouts de la que participó también un banquero argentino, gestionada por Susan Segal, que es la gerenta del Council of the Americas, que es donde Urtubey habló. Urtubey pensaba estar prestándole un servicio a Scioli con esa conversación y con las cosas que dijo allá, que fueron de una gran ruptura con lo que sería el modelo económico y de administración del kirchnerismo. Volvió, bueno, fue sometido a un ataque piraña, lo atacó Cristina, lo atacó Aníbal Fernández, lo atacó Zanini, lo atacó Kicillof. Scioli miraba el partido como si fuera un partido de tenis jugado entre otros protagonistas y no salió a defenderlo. Hoy Urtubey, por supuesto, está amargado. Aún así quiere ser canciller de Scioli si Scioli llega. El otro problema que tiene el candidato es la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Bueno, porque la gestión de Scioli en la provincia de Buenos Aires no ha sido una marcha triunfal. Y en segundo lugar, porque ahí es donde se produjo la principal fractura del oficialismo, cosa que no habría que olvidar. En alguna medida los números que tiene hoy Scioli son los números que tuvo la presidenta en la elección del año 2007, restado Massa y de la Sota, en la provincia de Buenos Aires y en el resto del país. Y más o menos da lo que sacó el gobernador de la provincia de Buenos Aires en las primarias. Ahí hay otro factor en la provincia de Buenos Aires que perjudica al candidato y es Aníbal Fernández, que tiene una imagen negativa muy alta, que lo pone hoy en una situación difícil. Claro, él confía en que el arrastre de boleta del peronismo no va a llevar a un gran corte de boleta a favor de María Eugenia Vidal. De hecho, Scioli no se mueve. Macri tiene sus propios problemas. El primer problema es que las primarias, esta es una situación nueva también, no sabemos cómo funcionan las PASO, pero da la impresión de que la foto no se mueve porque las primarias fidelizan. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente que fue y votó, es decir, ese día se levantó, buscó en qué mesa tenía que votar, fue a votar, hizo la cola, presentó el documento, eligió el candidato y votó, quedó pegada a ese candidato. Yo le voy a contar algo que pasa en las campañas americanas. Obama, en su primera campaña, pedía financiarse con donaciones de $2 de la gente. En una primera mirada, eso suponía que era un candidato que no se financiaba con las grandes corporaciones y que su financiamiento era mucho más popular y democrático. Pero en realidad en ese pedido de los $2 había una pequeña trampita. ¿Cuál era? Yo iba y le pedía a un amigo $2 para Obama. Mi amigo, como era amigo mío y $2 es poca plata, me daba $2 para Obama. Llegaba el momento de votar, mi amigo no sabía a quién iba a votar, y cuando ve la opción Obama dice, bueno, pero voto por este que ya le puse los $2. Poner los $2 era una forma de fidelizar a la gente. En alguna medida la gente no ponía plata por el candidato que quería que ganara, sino que votaba al candidato al que le había puesto plata. Bueno, acá no se trata de poner $2, se trata de que ya votaron. Entonces ahí hay un voto bastante inamovible. Y por eso Massa, que se suponía que iba a derrumbarse después de la primera vuelta, sigue estable en los números que tenía. Esto es una ventaja para Macri y una desventaja. ¿La ventaja cuál es para Macri? De esta fidelización de las PASO. Que él, como segundo, genera la expectativa del segundo. A Massa le cuesta muchísimo hacer creer que él podría ser el segundo y entrar al balotaje. La desventaja para Macri es que Massa sigue midiendo 17, 18, 20 puntos y no, como le había prometido Durán Barba, 7 puntos después de las PASO. El otro problema para Macri está implícito en algo que recién conté. Al peronismo gobernante, a Scioli, le está yendo mal en la provincia de Buenos Aires, no le está yendo como le tendría que ir. Él tendría que estar sacando ahí 45, 47% de los votos para sacar 42 en el resto en todo el país como promedio.
y está en 38. Entonces se está poniendo el ojo en el norte. Y acá el gran desafío de Macri, sobre todo, es si puede fiscalizar las elecciones del norte. Porque dado que en la provincia de Buenos Aires no hay un caudal electoral muy grande para Scioli, entre otras cosas porque soporta la secesión de Massa, él depende mucho de los gobernadores del norte. Esta es la inquietud que hay en Cambiemos. No vaya a ser que suceda otro Tucumán. Con 2 o 3 puntos se cambia el sentido de la elección. Massa no tiene ningún problema, sí tiene problemas. Y el problema de Massa es el discurso de Cambiemos referido a que él también es una versión más moderada, si ustedes quieren, abuenada del oficialismo. Claro, él frente a esta amenaza, que la formula más claramente Carrió, hace una campaña mucho más nítida, una campaña más agresiva, pero en realidad tiene un problema, yo diría, de fuego amigo, que es todo el mundo que rodea a Massa y que dice, bueno, pero en realidad esto es un tránsito para votar por Scioli. El diputado Alberto Roberti, esposo de Mónica López, que acaba de irse hacia Scioli, hoy expresó que quede claro, y lo voy a decir clarísimo, yo voto a Massa, pero en realidad después, en el balotaje, voto por Scioli. Hay que avisarle a Roberti que Scioli está dispuesto a pagar esa declaración, porque por ahí nadie le avisó. Esto a veces adquiere rasgos o se encarna en escenas más simpáticas. Este sábado, en Bella Vista, se casó la hija del intendente Joaquín de la Torre, intendente de San Miguel. Tal vez la persona más firme que tiene más al lado, probablemente el político más talentoso de los intendentes que rodean a Massa. Se casó con el hijo de un dirigente ultra-kirchnerista que se llama Héctor Fernández, que es el que dirige aquel grupo peronismo, compañeros peronistas que tomó mucho protagonismo cuando trajeron la fragata Libertad. Muy bien, en ese casamiento eran las bodas de Oriente y Occidente, había kirchneristas, ultra-kirchneristas y había masistas. Y en el medio de ambos, Ignacio de Mendiguren, que se pasó durante 2 horas diciéndole a Joaquín de la Torre, ¿cuándo nos vamos con Scioli? Venite con nosotros que ya estamos con Scioli. Y amenazando inclusive con armar un bloque propio. Era como una broma. Pero esas bromas a esta altura de la campaña no suenan como broma. Y tal vez Mendiguren se dio cuenta, porque a eso de las 3 de la mañana, en ese casamiento, cayó Massa. ¿Sabe quién lo fue a recibir? De Mendiguren. Ahí está la confusión.